Compartir la palabra de Dios, la enseñanza de esta mañana. Si usted le va a poner nombre, hermano, si usted le va a poner un título a la enseñanza, un tema a la enseñanza, yo vengo hablando prácticamente todo este año he venido hablando sobre la obra completa de Cristo, cómo experimentarla. Y precisamente de eso es que trata el nacer de nuevo, hermanos. Trata del experimentar la vida de Dios en nosotros, a Cristo en nosotros. Experimentarlo como la vida que va a vivir en nosotros. Siempre he dicho que no es lo mismo que Él haya venido a morar en nosotros, a que Él viva en nosotros. El morar es pasivo, el vivir es activo. Y el problema de muchos, hermanos, es que ciertamente un día Cristo vino, un día el Espíritu de Dios vino a sus corazones, pero el problema es que pensamos que eso era todo, que era suficiente eso. Y hermanos, y se nos olvidó que Él vino a vivir para que nosotros no vivamos, para que viva Él y no viva más yo. Yo es el que peca, yo es el envidioso, yo es el pecador, yo es, hermanos, el viejo hombre. Ese no puede seguir viviendo. Ese yo es adúltero, es fornicario, es mentiroso, es ladrón, es asesino. Ese yo roba, ese yo critica, juzga, condena, señala. Cristo no es eso. Entonces, hermano, usted tiene que darse cuenta quién realmente está viviendo. Yo no digo que el Señor no esté en muchísimos, pero una cosa es que Él haya venido y otra cosa es que Él está viviendo. Lo que el apóstol Pablo decía es: ya no vivo yo. Ven, hermanos, durante muchos años viví yo, dijo Pablo, pero ya no vivo yo. Ahora, dice, vive Cristo en mí. Y entonces, hermanos, dentro de este tema general sobre la obra completa de Cristo, lo que hizo fuera de nosotros en la cruz, lo que, hermanos, Él quiere hacer dentro de nosotros y de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Tal vez hoy vamos a hablar un poco de lo que Él quiere hacer a través de ti, de lo que Él desea hacer por medio tuyo, como instrumentos de Dios. Y entonces yo le puse, hermanos, como subtema: cómo experimentar la bondad del Señor. ¿Cómo podemos nosotros experimentar la bondad del Señor? ¿O cómo poder experimentar realmente a Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros? ¿Cómo experimentar esa bondad del Señor? Para que lo apunten si quieren, le voy a dar una definición muy breve, muy rápida de lo que la palabra bondad significa. Entonces, cuando hablamos de experimentar la bondad del Señor, es esto que les voy a decir, es lo que nosotros deberíamos experimentar y es lo que, hermanos, debería de fluir a través de nosotros. La palabra bondad significa bueno, uno que es bueno y da. Eso es bondad. Uno que es bueno y da, bondadoso. Uno que es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. ¿Y por qué Él es bueno? Porque Él da. Cada acto de Dios es manifestación de su bondad. Cuando Dios trató con Job, era el amor, era la bondad de Dios. ¿Qué estaba experimentando Job? La bondad de Dios. Alguien diría: ¿Cómo? La bondad de Dios. Todo eso que estaba experimentando era parte de la bondad de Dios. Sí, hermanos, sí. Porque si Él no experimenta eso, Él no hubiera, hermanos, experimentado luego lo que tradicionalmente se le ha llamado la doble porción. Hasta que Él experimenta ese juicio
Y ese juicio era contra el yo, contra el hombre viejo, contra el Job que no conocía a Dios. Entonces era el amor, la bondad de Dios. Él estaba experimentando la bondad de Dios. Nosotros no nos gusta esos tratos. A nosotros no nos gusta que nos suceda eso. Pero hermanos, es necesario. Todos estos domingos anteriores se estaba hablando de avivamiento. Y también lo de hoy tiene que ver con avivamiento, con experimentar el avivamiento. El avivamiento es un nuevo vivir, es una vida nueva que viene a nosotros. Pero para que esa vida, hermanos, comience a florecer en nosotros, tiene que haber habido una muerte. No hay resurrección sin muerte. Y eso fue lo que experimentó Job. Una resurrección, una nueva vida. Usted la necesita, yo la necesito, y eso es bondad de Dios. ¿Cómo podemos experimentar la bondad de Dios? ¿Podemos nosotros hacer algo para experimentarla? Por supuesto que podemos hacer algo, y por ahí es donde vamos a ver si el Señor nos guía para entenderlo en esta mañana. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, libro de Lucas capítulo 11, vamos a empezar ahí. Lucas capítulo 11. Capítulo 11 del libro de San Lucas, versículo 9. Dice así: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Tomen nota de eso. ¿Cuánto no más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? El Espíritu Santo. Yo quiero que tomen nota y guarden eso en su corazón. Él quiere darnos el Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Voy a dejarlo también, hermanos, les voy a enseñar el versículo, uno de los tantos que nos enseña que si alguien no tiene el Espíritu, no es de Dios, no es hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, no es que hay un Espíritu de Cristo y un Espíritu Santo y un Espíritu de Dios, no, es el mismo, un solo Espíritu, nos dice Efesios. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Y entonces conectamos los dos pasajes y comenzamos entonces a darnos cuenta cuánto el Señor desea que nosotros pidamos el Espíritu Santo, que nos llene el Espíritu Santo, que vuelva de nuevo a muchos que posiblemente se les alejó un día, porque la Biblia también es clara en enseñar que el Espíritu se contrista, se apaga y se aleja de las personas cuando Él no es respetado,
amado, obedecido, reconocido, etc. Ok, entonces hermanos, el Señor nos enseña que nosotros podemos experimentar la bondad de Él por medio del recibir el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que lo recibimos? Lo recibimos por pedirlo, hermano, por pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y a nuestros seres queridos. Vamos a leer otro pasaje más, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, qué interesante, hermanos, esta parábola que el Señor da, esta parábola que a continuación vamos a leer, tiene como propósito enseñarnos a nosotros la necesidad que tenemos de orar siempre. ¿Cuánto hay que orar, hermano? ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Yo no sé, yo no conozco tu vida privada, tu vida íntima, tu vida de casa, tu vida de hogar, tu vida de familia, no la conozco. No sé cómo serás. Yo no sé si usted todos los días ora. Si usted todos los días saca un tiempo de ti, de tu tiempo, para encerrarse, para estar a solas con el Señor. Pero esta parábola es para eso, hermanos. Dice el Señor, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez. Oigan, ¿cómo era ese juez que había en esa ciudad? Era un juez que no temía a Dios, ni respetaba a hombre. Ese hombre dice, a mí no me importan los hombres, no me interesa Dios, ni mucho menos los hombres. Así era ese juez. Era como muchos jueces que se venden, como muchos jueces que hay que comprar si queremos que nos ayuden. Aunque ustedes no lo crean, así son la mayoría de jueces hoy, hermanos. Por eso oímos, hermanos, que un caso se quedó sin castigo, que el otro, hermano, que el otro se salió de la cárcel y uno no sabe ni por qué, hermano, con tanta facilidad. Estaba comprobado que era culpable, estaba comprobado que se merecía la cárcel, que se merecía un castigo, que se merecía todo el peso de la justicia o de la ley, y sin embargo anda libre. ¿Saben por qué? Porque sobornaron, porque pagaron. Por supuesto que un juez temeroso de Dios y que le importe la gente nunca hará eso. Pero aquí el Señor está hablando, hermanos, de un juez que dice que era uno que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres. Verso 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, una persona que representa a la parte de la humanidad más necesitada, una viuda. Si hay alguien necesitado en el mundo, son las viudas, hermanos. Es muy triste cuando una mujer mayor queda viuda. Ojalá que no tenga hijos. Es muy duro, muy triste. Es tal vez la persona más frágil en este planeta y la persona que más necesita el apoyo de la gente, una viuda. Si aquí hay algunas viudas, me entienden lo que yo estoy diciendo. Yo entiendo un poco, porque mi mamá quedó viuda cuando nosotros éramos unos niños. Y mejor ni quiero recordar ni hablar de las cosas que tuvimos que ver, de cómo es la gente alrededor contra una viuda, especialmente los hombres. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. Oigan. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él a veces? Dice así. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que solo cuando tienen una situación difícil claman? Dice que Dios hará, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente, hermanos, creyendo siempre? Porque, hermano, la fe nos hace volvernos a Él. La fe nos hace clamar al Señor. La fe nos hace volver nuestro rostro y corazón al Señor. Pero qué interesante, ¿verdad? Lo que el juez dijo. Es que, ¿saben, hermanos? ¿Saben por qué este juez dijo eso? ¿Saben por qué, hermanos? Porque él durante mucho tiempo no le quiso hacer justicia porque él estaba esperando, me perdonan la palabra que voy a usar, la mordida. Pero como no había mordida, entonces el hombre dijo: ya estoy cansado, le voy a hacer justicia, porque si no, ya no me la voy a aguantar más a esta mujer. Le voy a hacer justicia porque ya me tiene hasta el copete, decimos los ticos, ¿verdad? Y le hizo justicia. La defendió del adversario. Pero, hermanos, el detalle no es solamente lo del juez, sino que nos volvamos a nuestro juez, porque hay otro juez que sí es justo y que sí ama a los hombres. ¿A cuáles hombres? A todos los hombres. A este no le importaba, a ese juez injusto no le importaba ni Dios ni los hombres. Para él los hombres eran nada, no valían nada, no significaban nada. Para él el valor era el dinero. Si el hombre tenía dinero, se lo podía comprar y él le ayudaba. Si no, no. En cambio, nuestro juez justo, que es nuestro Padre Celestial, hermanos, Él sí hace justicia. ¿Por qué? Porque Él ama a los hombres. Y me gusta, hermano, decir que ama a los hombres, porque no es que solamente ama a unos cuantos. Él ama a la humanidad entera. Sin importar cómo sean, sin importar quién sea, sin importar si es rico o es pobre, es negro, es blanco, es viejo o es joven, es bonito o es feo, es preparado o no preparado, lo como sea, Él ama al hombre y Él, hermano, quiere que nosotros nos volvamos a Él, porque Él quiere hacernos justicia. Precisamente la parábola es para eso, hermano, para enseñarnos sobre la necesidad que tenemos. Yo no sé si usted tiene esa necesidad. Escuche esto, hermano. Yo quiero empezar diciendo que nada pasa si no oramos. Todo, hermano, lo que queremos que suceda será la respuesta de la oración. A mí cada vez más me impresiona más el mismo Cristo, el mismo Jesús. Jesús que no conoció pecado, que era bueno. Todas las noches Él pasaba, hermanos, orando. Largos periodos de su vida los dedicaba a orar. Un día de trabajo duro lo terminaba, hermanos, pasando a solas con su Padre. O sea, si hay alguien que nos puede hablar a nosotros de oración, es Cristo, porque Él oraba. Y nada, hermanos, nada va a suceder si no oramos. Y cuando digo nada, hermanos, es nada.
Absolutamente nada. Todo lo que suceda, hermanos, a un hijo de Dios, a la iglesia, hermanos, lo que usted ve, milagros, sanidades, que alguien cambia, que alguien es transformado, hermano, eso fue la respuesta de Dios a la oración de alguien. De hecho, usted, hermano, si usted realmente es un hijo de Dios, una hija de Dios, no es porque usted decidió hacerse hijo de Dios, porque usted un día dijo, yo quiero hacerme hijo de Dios. Para ilustrar esto bien claro es, hermanos, podemos tomar el ejemplo de nosotros en nuestro primer nacimiento. Dígame, de los que están acá, ¿cuántos de ustedes decidieron nacer? ¿Cuántos de ustedes decidieron ser la persona que es hoy? Ninguno. Mi papá se llamaba José y mi mamá se llamaba María. María y José eran mis papás, pero no María y José los de la Biblia. Ellos así se llamaba mi papá y así se llamaba mi mamá. María, mi mamá, José, mi papá. Un día ellos decidieron, espero que haya sido así, decidieron engendrar un hijo. Y ese soy yo. Habemos más, somos 7 hermanos, pero en un momento ellos decidieron tener el hijo número, yo soy el número 5. Vamos a tener uno más, ya habían tenido 4, vamos por el quinto, y no hay quinto malo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, decidieron engendrarme a mí. Yo no existía. Yo no sabía nada porque no existía. Mi papá vino y puso una semilla dentro de mi mamá. Y de esa semilla nací yo. O sea, yo soy el resultado de la unión de 2 personas. Y usted también. También sucede igual con el nuevo nacimiento, hermanos. Y con todas las cosas espirituales que nos sucedan a nosotros, no suceden, hermanos, si no hay 2 que se pongan de acuerdo. Papá y mamá y papá se pusieron de acuerdo y engendraron a este hombre que ustedes están viendo acá adelante. Se pusieron de acuerdo y lo engendraron a usted. Mi papá no lo pudo hacer solo. Mi mamá tampoco lo pudo hacer sola. Lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios no puede hacer nada si alguien no se pone de acuerdo con Él. Nada existe, hermano, si no hay alguien que se ponga de acuerdo con Dios. La oración es, hermano, que yo me ponga de acuerdo con Dios y le pida a Dios algo. Por eso es que la Biblia dice, pedid y se os dará. Si no pedimos, no sucede nada, hermanos. El hombre seguirá su vida. El hombre nacerá, vivirá y morirá sin que pase nada en ellos. Hay un asunto que es vital, que es importante, vital, hermano, que es el asunto de nacer de nuevo. Usted y yo, hermano, si realmente nacimos de nuevo, no nacimos de nuevo porque nosotros quisimos nacer de nuevo. No somos hijos de Dios porque quisimos ser hijos de Dios. No, hermanos. El ser hijo de Dios es que hubo alguien que deseó que usted fuera hijo de Dios y comenzó a pedirle a Dios por usted. Y usted hoy es hijo de Dios. Todos los seres humanos nacimos un primer nacimiento, pero ese nacimiento no es el nacimiento que nos hace hijos de Dios. Mi primer nacimiento me hizo hijo de María y de José, o de José y de María, igual a usted. A usted, hermano, su primer nacimiento lo constituyó hijo de su papá y de su mamá, pero no hijo de Dios. Y fue la decisión de papá y de mamá que usted existiera. Igualmente, mi hermano y mi hermana, para ser hijos de Dios nosotros necesitamos el acuerdo de alguien, que alguien le pida a Dios para que nosotros nazcamos de nuevo. Por eso le di, hermano querido, por eso les dimos la hojita esta, que por cierto, Ujieres, hay hermanos que han llegado después de que la repartimos y no la tienen, y entonces sería bueno que se la repartan también a ellos esta hoja. Entonces, hermanos, cuando digo que nada sucede si no oramos, es que nada. El nacer de nuevo es el resultado de que alguien oró por ti.
El Señor hace lo que le pidamos con entendimiento. Él siempre lo va a hacer. Por eso, hermano querido, la parábola esta que el Señor está citando aquí en Mateo, en Lucas 18, del 1 al 8, cuando Él dice, le refirió esta parábola para que, hermanos, para que entendieran la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. De acuerdo entonces, hermanos, a lo que acabo de decir de que nada sucede si no oramos, deberíamos de ver el orar como Cristo quiere que lo miremos. ¿Cómo quiere Cristo que usted y que yo y que usted veamos el orar? Como una necesidad. No sé si me pueden dejar fijo el versículo, el capítulo 18 de Lucas, el versículo 1, que me lo dejen fijo en la pantalla un ratito. De acuerdo a lo que acabo de decir, le repito, de que nada sucede si no oramos. De acuerdo a eso, hermanos, deberíamos de ver el orar como Cristo quiere que lo miremos. ¿Cómo quiere Cristo que lo miremos? Como una necesidad de orar siempre. Comenzamos con el capítulo 11 de Lucas, cuando el Señor dijo que qué padre de los que estamos acá nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Hay algún papá aquí así, hermano? Todos los papás, hermanos, deseamos que nuestros hijos, una de las cosas que satisface a un papá es ver a sus hijos bien alentados, gorditos, bien llenitos. ¿Cómo quedó, papito? Lleno, mami, lleno. ¿Está lleno? Sí, bien lleno. Uy, se lo comió todo. Y uno no se pone todo bravo a decir, uy, entre más, mejor no comiera tanto porque se gasta la plata. En eso no se piensa, ¿verdad, hermanos? La satisfacción de cualquier padre es ver a su hijo llenarse. Si su hijo le pide pan, hermanos, el padre y la madre están listos para darle pan, no le dan una piedra. Si su hijo le pide un pescado, hermanos, ninguno de nosotros le da una serpiente o culebra al hijo, no. Le damos un pescado. Si, hermanos, si nos piden que le demos un huevo, nosotros no nos buscamos un escorpión por ahí para darle el escorpión en lugar del huevo. No, nadie, ningún padre, hermanos, hace eso. Y conste que Jesús dijo que si nosotros, que si ustedes, nosotros, Él usa el vosotros para referirse a nosotros. Dice, si vosotros siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, dice Él, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. No sé si entienden algo ahí, hermanos. Hay un montón de cosas que nosotros las podemos, hermanos, dar o tener sin orar. Lo que pasa es que la iglesia ora por lo que no debería de orar, que usted las puede tener sin orar. Porque, hermanos, vivimos en un mundo natural y Dios nos capacitó para vivir en este mundo natural. Entonces usted puede lograr un montón de cosas, hermanos, sin la necesidad de pedírselas a Dios. De hecho, hay una gran cantidad de hombres en este planeta, hermanos, que tienen muchas cosas y que ellos ni siquiera creen en Dios. Construyen casas, construyen aviones, construyen carros, otros tienen carros, casas, otros tienen finca, levantan empresas, levantan negocios y muchos de ellos, hermanos, no creen en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque para vivir en este mundo se necesita una capacidad que todo ser humano que nace la trae. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros pensamos que Dios es para que nos enseñe esto. Sería muy extraño a una mujer diciéndole, Señor, enséñame a lavar ropa.
No, usted puede hacerlo sin que le pida a Dios eso, ¿verdad? Señor, enséñame a clavar un clavo. Sería muy extraño que un hombre le dijera eso a Dios, ¿verdad? Señor, necesito que me ayudes a clavar un clavo, Señor. Tal vez alguien, hermanos, muy infantil acá dirá, yo tuve que pedirle al Señor un día que me ayudara a clavar un clavo. No, esas cosas, hermanos, se aprenden. El hombre viene capacitado para estas cosas. Jesús, cuando está diciendo esto, hermanos, y cuando estaba hablando en el capítulo 11 de Lucas, sobre que si nosotros, siendo malos, le damos a nuestros hijos pan, pescado, si nos piden pescado, pescado, si nos piden pan, pan, si nos piden huevo, huevo. Y todos ustedes lo saben. Yo no tengo que pedirle, hermanos, a Dios que me dé un huevo. Dios, hermanos queridos, dice que eso nosotros lo podemos hacer. Y de hecho usted lo ha venido haciendo toda su vida, dándole a su hijo pan, dándole a su hijo huevo, dándole a su hijo pescado. Eso lo hacemos nosotros. Pero hay algo, hermano, que solo Dios nos lo puede dar, y es el Espíritu Santo. Y será un poco triste, hermano, si usted dice, ya lo tengo. En parte, sería triste porque, hermano, porque muchas veces la vida que estamos viviendo no demuestra que lo tenemos. Esta palabra necesidad, hermanos, que el Señor dice ahí en esto, hermano. La parábola a continuación, que es la parábola del juez injusto y la viuda, tiene como fin que nosotros, hermanos, que usted y yo veamos la oración como una necesidad. Y entonces déjenme definirles esto, hermanos. Esta palabra necesidad es una palabra que realmente lo que el Señor está diciéndonos es que veamos, que sintamos la obligación de orar. Yo sé que los legalistas de la gracia dirán, no, hermano, nosotros no estamos en la ley, no estamos obligados a nada. Pero, hermanos, eso es lo que realmente el Señor está diciendo. Con la obligación, que sintamos la obligación, pero una obligación, hermanos, no impositiva, sino una obligación que nace de la necesidad o de la incapacidad que nosotros tenemos para recibir o para tener el Espíritu Santo. ¿Usted nunca se ha sentido obligado, hermanos, por la incapacidad que usted tiene en determinada cosa y que esa necesidad lo obliga a usted a buscar a alguien para que le ayude? Dicen por ahí un refrán que la necesidad tiene cara de perro, ¿verdad? Dicen. Y entonces, si hay algo que le agrada a Dios, es que usted se sienta incapaz y que esa incapacidad que usted siente lo obligue a buscar a Dios. De eso es que habla, de eso es que está hablando eso. Que usted se sienta obligado por tu incapacidad de poder tener de parte de Dios lo que realmente nosotros necesitamos. Porque si nacemos a esta primera vida y venimos dotados con la capacidad para vivir en este planeta, hermanos, y obtener un montón de cosas y lograrlas, hermanos, aún sin que le pedamos a Dios, sin que el hombre le ore a Dios, entonces necesitamos nacer a la otra vida, a la vida de Dios. Y el que nace en la vida de Dios, ese va a estar capacitado, va a venir dotado, hermano, para esa otra vida. Pero para poder experimentar esa otra vida, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Porque si una persona no tiene el Espíritu, ese no es de Dios. Lo leímos ahora en Romanos 8:9. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios.
Y entonces qué lindo es cuando yo comienzo a sentir una incapacidad, hermano, de las cosas espirituales. Yo no me siento tan incapaz para muchas cosas de la tierra. Realmente, todo lo que hace otro hombre, cualquier otro hombre lo puede hacer. Todo lo que hace otra mujer lo puede hacer. Lo que tiene que ser, lo que tiene lo que tiene que ver con el vivir. Yo tengo la capacidad, y usted también, hermano, de bañarse por sí mismo. Usted tiene la capacidad, hermana, de barrer la casa igual que cualquier otra mujer, de lavar los trastos, de ser cariñoso o cariñosa con su esposo o con su esposa. Pero, hermanos, para la vida espiritual, para lo espiritual, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y eso es lo que tiene que, hermanos, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Él no vino, hermano, a ayudar a un hombre natural. Él vino a darnos una nueva vida para que vivamos en un nuevo reino. Y de eso es que trata entonces la oración de cada uno de nosotros. De que reconozcamos una incapacidad para tener esa vida. Y que cuando reconocemos esa incapacidad, entonces nos tenemos que sentir obligados a buscarle a Él. Por eso Él dice, para que oren siempre. De otra manera, hermano, usted nunca va a orar siempre hasta que usted no se sienta necesitado o obligado, que esa necesidad te obligue a estar todos los días en la presencia del Señor pidiéndole a Dios. A Dios no le molesta que usted le pida y le pida y le pida. Pedid y os dará, pedid y os dará, pedid y os dará. Debemos entonces ver nuestras necesidades, hermanos, y la de los seres amados como algo que en su gran mayoría no podemos solucionar. Pero entonces ver la capacidad del Señor para suplir la necesidad mía y de los demás. ¿Cuál será la necesidad de los demás? ¿Cuál será la necesidad de tu esposo, hermano? Hermana. ¿Cuál será la necesidad de tu esposa, hermano? ¿Cuántos padres están luchando con sus hijos? Quieren que sus hijos sean buenos hijos. Están sufriendo porque su hijo anda en la droga, porque su hijo es esto, porque su hijo es el otro. Yo sé, porque yo soy papá. Y todos los que somos papá comenzamos a sentir, hermanos, a ver las necesidades de nuestros hijos. Y nos duele en el corazón, hermanos. Y muchas veces nos sentimos tan incapaces y uno dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Saben qué es lo que necesitan nuestros hijos? El Espíritu Santo. Eso es lo que necesitan. ¿Sabe qué es lo que necesita su esposo, hermana? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que necesita su señora, su mujer, hermano? El Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque si nuestros hijos necesitan pan, yo se los doy. Ahí está mi hija sentada y mi hijo está allá atrás en el sonido. Ellos saben que cuando ellos nunca, creo yo, padecieron hambre. Y lo digo sin ningún tipo de jactancia. Siempre Dios nos proveyó, siempre hubo comida en la casa. Si en este momento cualquiera de ustedes dice, yo quiero comer pan, bueno, yo ayer compré un bollo de pan integral. Si a usted le gusta el pan integral y no tiene pan, hermano, y usted me pide pan, yo le puedo dar pan a usted. Le puedo regalar la mitad del bollo si quiere.
Y si alguno de ustedes necesita un huevo, hermano, también yo le puedo, ayer yo compré el viernes un cartón de huevos de 30 huevos, le puedo regalar la mitad. Yo puedo hacer eso. Y si quiere comer pescado, hermano, también yo le puedo regalar pescado. Yo puedo hacer eso, pero yo no puedo, hermano, darle a usted el Espíritu Santo. Ni nadie puede hacer eso. No sé si pueden notar el contraste de lo que el Señor está diciendo. Usted, hermano, si necesita eso, dígame, yo se lo doy, con mucho gusto. Amén. ¿Usted le daría pescado, hermana, a alguien si le pide pescado? Sí. Pero si le pide el Espíritu, ¿qué hace? Usted a sus hijos le puede dar, hermana, hoy les puede hacer el pescado más rico, hermana, al ajillo, como sea. Pero no les puede dar el Espíritu Santo. Nosotros hemos suplido, muchos de nosotros como padres hemos suplido las necesidades de nuestros hijos. Pero la necesidad, hermano, la verdadera necesidad que todos nosotros tenemos, que es la necesidad del Espíritu Santo, solo la puede suplir nuestro Padre Celestial. Cuando una persona, hermano, es llena del Espíritu, porque Dios le da el Espíritu, esa persona comienza a experimentar un verdadero cambio en su vida, una verdadera transformación en su vida. Si usted está luchando con su esposo, hermana, entonces, ojo con la parábola. Ojo con la parábola. Usted tiene una necesidad. Eso que usted ve en su esposo o en su esposa, papás que están acá, eso que usted ve en sus hijos que le causa dolor. Y usted dice, ¿qué hago? Ya se me salió de las manos esto, ya no sé qué hacer. Hermano, eso lo tiene que obligar a usted. O como lo dijo Jesús, para no usar la palabra obligación, para no ofender a muchos que dicen que estamos en la gracia, que entonces que en la gracia, según ellos no hay que hacer nada, ¿verdad? Eso debería, hermanos, provocar una gran necesidad en usted de orar y orar y orar siempre y no desmayar. Si aquel juez injusto le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El cristianismo no se trata, hermanos, de escribir frases. El cristianismo no se trata, hermanos, de hablar un lenguaje diferente. El cristianismo no se trata de eso, hermanos. El cristianismo no se trata ni siquiera de ir a la iglesia como estamos hoy. Gloria a Dios, hermano, que usted ha entendido algo y estás aquí. Pero ni siquiera eso se trata el cristianismo. Ni de cantar bonito, ni de levantar las manos, ni de danzar, aunque todas esas cosas, hermano, no estamos en contra. Ojalá, hermano, ahora que hay banda, si usted quiere salirse de la silla, cuantas veces quiere venirse y brincar aquí adelante, hágalo, hermano. Si necesita hacerlo, hágalo, nadie lo va a criticar. Pero el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo verdadero, hermano, se trata de pedir y recibir, pedir y recibir, pedir y recibir. Y eso no lo dije yo, eso no lo estoy diciendo yo. O sea, eso no nació de mí, yo lo estoy diciendo ahora, pero eso no fue idea mía, eso fue idea de Cristo. Él fue el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Y entonces, hermanos queridos, les decía que debemos ver nuestras necesidades y la de los seres amados como algo que en su gran mayoría no podemos solucionar, pero entonces ver la capacidad del Señor para suplir la necesidad, hermanos, de los demás, y la mía o la mía y la de los demás. Ahí es donde nos tenemos que volver a Él. Si todos nos volvemos a Dios, hermanos, en las incapacidades nuestras. Hay problemas en el hogar, hay problemas en la familia, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en todo, hermano, hay problemas. Y muchos de esos estamos totalmente incapacitados para poder, hermano, solucionarlos. Porque realmente el problema, ese problema externo que se manifiesta es, hermano, la necesidad del Espíritu Santo que no vendrá si alguien no ora para que venga.
La necesidad debemos tener del Señor, de su ilimitado poder, y que ese poder es en pro de nosotros. Mi hermano, no podemos cambiar a nadie, no podemos salvar a nadie, no podemos contra muchas cosas que se levantan contra nosotros. Pero sobre todo no podemos hacer hijos de Dios a nadie, pero sí podemos orar al Señor, que sí puede, y Él lo hará. Lo que yo estoy tratando de decirles, hermanos, es que la solución de todas las cosas comenzará a ser real cuando nosotros nazcamos de Dios. Cuando realmente nacemos de Dios. Cuando realmente nos volvemos hijos de Dios, pero no nos podemos volver hijos de Dios por nosotros mismos. Usted quiere ver, hermano, a tus hijos diferentes, órele a Dios para que ellos sean hijos de Dios, para que ellos lleguen a ser hijos de Dios. Usted quiere un esposo extraordinario, hermana, y usted dice: yo sé que yo amo a Cristo, yo soy hija de Dios, yo soy una sierva del Señor, pero mi esposo no. Hermana, entonces comience a orar para que tu esposo sea hijo de Dios, porque si usted es lo que acaba de decir, usted no lo es porque usted decidió serlo. Cuando yo tenía 23 años, hermanos, andaba muy descarriado. Bueno, estaba muerto en delitos y en pecados. Yo vivía en el Alto de Guadalupe. Había una joven, hermanos, que ni sé cómo se llama, nunca le pregunté cómo se llama a ella, cómo se llamaba. No sé si estará viva, posiblemente ha de ser como de mi edad. Esta joven, cada vez que me miraba me decía: joven, Cristo te ama, estoy orando por usted para que Dios lo salve. Yo ni sabía lo que me estaba diciendo, me burlaba de ella. Yo recuerdo, hermanos, que muchas veces hice descarriarse del camino a algunos amigos, compañeros que tenía, o amigos en el trabajo que eran cristianos. Los engañé, los seduje para que se salieran de los caminos de Dios, y logré, hermanos, que algunos se desviaran. En algún momento a mi mamá le agarré el radio cuando ella se ponía a escuchar al hermano Pablo. Estoy hablando de hace muchos años. Algunos jóvenes de acá y personas no saben quién es el hermano Pablo. Era un hermano muy especial que hace años salía en la radio y en la televisión. Y mi mamá todavía no había nacido de nuevo, pero ya a ella le gustaba oír esto. Y a mí me daba mucha cólera, me caía muy mal todo eso, porque estaba endemoniado, porque no era hijo de Dios. Y muchas veces le boté el radio a mi mamá para que no escuchara. Y esta joven que les cuento, siempre, todos los días la tenía que ver, porque pasaba al frente de donde yo trabajaba y siempre me decía: joven, estoy orando por usted, para que usted nazca de nuevo, para que usted se convierta a Cristo. Y yo estoy seguro que hoy yo soy un hijo de Dios, porque esta muchacha oró por mí. Si no, yo creo que ni siquiera estaría vivo. Ustedes no se imaginan lo que yo era, pero alguien oró por mí. Y el drogadicto, el borracho, el peleón comenzó a experimentar algo en su corazón. Vino el Espíritu de Dios como respuesta de la oración. Qué felicidad para mi mamá. Ya no me volvería a ver más llegar a la casa a hacer escándalo, a quebrarle los vidrios y a maltratar a mis hermanos. Porque aunque no lo crean, varias veces golpeé físicamente a mis hermanos, drogado y tomado. Ya no iba a ser el miedo de mi mamá cuando me viera venir abajo. Ahí viene otra vez.
qué alegría sintió. Yo no sé cuántos de ustedes estarán luchando. Tal vez usted, su esposo o su esposa no tenga esa situación mía. Pero puede ser que haya adulterio, fornicación. Puede ser que haya ira, amargura, rencor, resentimiento en tu esposo o en tu esposa, o en tus hijos. Y usted dice, no sé qué hacer. No, hermano, hoy usted se va a ir de acá sabiendo qué hacer. Bendito Dios por esta joven que le digo que oraba, porque yo no era nada de ella. No era familia, solamente Dios puso en el corazón de ella el amor. Y también esta mujer entendía que ella no me podía cambiar. Ella no pasaba de decirme eso: estoy orando por usted para que Dios te cambie. Eso era lo que me decía: estoy orando por usted para que Dios lo cambie. No sé si un año, año y medio después, Cristo vino a mi corazón. De eso es que trata esa necesidad y esa obligación. Y entonces comienza una obligación en nosotros de orar. Una obligación, hermanos, que nace no de una imposición, no de una ley, sino que nace de una incapacidad, pero también nace del amor. De la incapacidad de ver que aquella persona amada se me está perdiendo, de que aquella persona amada, hermanos, se me está resbalando de mis manos, se me está perdiendo. ¿Cuántos padres perdieron a su hijo porque se los mataron, porque andaban muy descarriados? Pero ellos nunca entendieron que ellos pudieron haber orado al Señor y le pudieron haber pedido al Señor que el Espíritu Santo viniera sobre su hijo. Nacer de nuevo y pedir el Espíritu que venga es exactamente lo mismo, porque cuando el Espíritu viene a un hombre, vino la vida nueva, vino la nueva naturaleza, vino el poder de Dios, vino Dios a morar al corazón de ese hombre o de esa mujer. No podemos cambiar a nadie, hermanos. No podemos salvar a nadie. No podemos contra muchísimas cosas. Conozco mujeres que se fueron donde un brujo, un hechicero, a ver, hermano, qué le recetaban para echarle algo al hombre, a ver si cambiaba. No es eso. Hombres que hicieron lo mismo. No es la brujería, no es un hechizo, no es un caldo de brujas lo que necesita aquel o aquella para cambiar. Lo que necesita es que el Espíritu de Dios venga a él. Pero el Espíritu no vendrá si no lo pedimos. Por eso Jesús está hablando de una necesidad. Él no está hablando de la necesidad de tener un carro, ni de la necesidad de tener una casa, ni de la necesidad de unos zapatos, hermano. El Señor dijo que esas cosas vendrían por añadidura. Él dijo: miren las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, y mi Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Pero tenemos un cristianismo predicado desde los altares, donde nos han, hermanos, enseñado que esto de lo que trata es de prosperidad, de tener plata, de levantar negocios, de ser exitoso en este mundo. Pues déjeme decirle, hermano, que hay mucha gente que tienen plata, que tienen oro, que son exitosos en este mundo, pero están muertos y son unos miserables. De hecho, así dice la Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis: miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender eso, que no podemos cambiar a nadie, no podemos salvar a nadie, no podemos contra muchas cosas, pero sobre todo no podemos hacer hijos de Dios a nadie. Pero sí podemos orar al Señor, que sí puede, y Él lo hará, hermanos. Y hay una historia, y con esa vamos a terminar en esta mañana, muy bonita en la Biblia, y quiero que la veamos, que la analicemos, hermanos, de un hombre que entendió esto y que oraba. Le voy a hablar de un hombre que la Biblia lo llama Cornelio. No era hijo de Dios, no había nacido de nuevo, pero oraba. Vamos a ver Hechos capítulo 10.
Vamos a Hechos capítulo 10. Versículo 1. Hechos 10, 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué hacía? Oraba a Dios. Verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Básicamente lo que el ángel le dijo es: Cornelio, todo lo que tú has hecho, el orar y las limosnas o las ofrendas que tú das, todo eso Dios te lo ha tomado en cuenta. Dios ha escuchado tus oraciones. Él te ha escuchado. ¿Quién era Cornelio? ¿Era un cristiano? Aquí donde lo estamos leyendo, no. Él llegó a ser un hijo de Dios. Recuerden, hermanos, que para hacernos hijos de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está en el hombre, hermanos, una persona no es hija de Dios. Aunque muchos digan, hermanos, que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia es que todos podemos llegar a ser hijos de Dios, si todos, hermanos, comenzamos a sentir una gran necesidad, y que esa necesidad nos obligue a orar al Padre, para que el Espíritu de Dios venga sobre todos aquellos que todavía no son hijos de Dios, para que sean hijos de Dios. Y si alguno es un hijo de Dios, es una nueva criatura, es una persona nueva, es una persona diferente, es una persona transformada. Y este Cornelio, hermanos, no era un hijo de Dios. Es interesante, hermanos, porque tenía unas cualidades muy lindas. Dice que era temeroso de Dios con toda la familia. Hay un montón de personas, hermanos, dentro de casi todas las religiones, gente temerosa de Dios. Dentro del catolicismo hay un montón de personas que todavía no son hijos de Dios, pero son temerosos de Dios. Dentro de los evangélicos hay muchos que son temerosos de Dios y todavía no han nacido de nuevo, y todavía no son hijos de Dios. Cornelio era así, hermanos. Era temeroso de Dios, él sabía que Dios existía. Recordemos que Cornelio era un soldado romano. Seguramente, hermano, se había hastiado del culto romano, del paganismo. Todo, hermano, todo el paganismo era muy terrible. Sus prácticas religiosas eran inmorales, con sexo revuelto y toda esa porquería, hermano. Y posiblemente este hombre, cuando llegó a Israel, hermanos, comenzó a relacionarse un poco con la gente de la sinagoga, con los judíos, hermanos, y comenzó a aprender cosas de la ley, cosas del Dios verdadero. Y se convirtió en lo que nosotros le hemos llamado, y la Biblia le llama así, un prosélito. Temeroso de Dios, sí, como lo era Nicodemo. Nicodemo era un hombre temeroso de Dios. No era un pecador, hermano, habitual, pero no había nacido de nuevo. Este también, temeroso de Dios, oraba, daba limonas, hermanos, ayudaba a la gente, pero todavía no era un hijo de Dios. Pero sin embargo oraba. Y qué interesante, hermanos, porque si a este lo escucha Dios, ¿cuánto no más a un hijo de Dios? ¿Cuánto no más a un hijo? A este lo escuchó Dios. Y es interesante, hermano, ver qué era lo que Cornelio pedía, porque Dios no le da nada a nadie que no lo pida. Y todo, hermano, lo que uno recibe es lo que ha pedido. Usted no puede recibir lo que no ha pedido. Solo Dios solo nos da lo que pidamos. Por eso es que dice: pedid y os dará. O por eso es que Él dice, hermano, si a usted como papá le pide el hijo un huevo, usted no le va a dar un escorpión, ¿verdad? Si su hijo le pide pan, ¿verdad que usted no le da piedra? O sea, usted
le da a su hijo lo que su hijo le pide. Igual es el Padre. Jesús dijo, si ustedes le dan a sus hijos cosas buenas cuando sus hijos se las piden, dice, ¿cuánto más nuestro Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan? Es que el Espíritu, hermanos, recibir el Espíritu significa recibirlo todo. Estamos recibiendo la plenitud de Dios, estamos recibiendo el mismo Dios, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo creo que Dios no está tan interesado en darnos una casa o un carro. Y no se me desilusionen ni se me desanimen. Esa no es la prioridad de Dios para nosotros, ni eso es lo que Él quiere que nosotros pongamos como prioridad en nuestras oraciones, las cosas materiales, sino al Espíritu. Eso era lo que estaba pidiendo Cornelio. Y tal vez usted me pregunta, pastor, ¿y cómo usted sabe que eso era lo que está? Porque eso fue lo que recibió. Pídame pescado y verá que le doy pescado. Gina, pídame pan y verá cómo le doy pan. Yo no le voy a dar una piedra. Si me pide pescado, yo no le voy a estar saliendo. Si usted me pide un pedazo de pan, yo no le voy a salir ahí con una piedra. No, porque usted me pidió pan, tome pan. Me pidiste pan, tome pan. Si a usted le pide a su hijo un huevo, ¿qué le das? Un huevo, ¿verdad? Usted no le va a salir a su hijo con un trozo de mortadela. Porque el chiquito le va a decir, o el hijo le va a decir, mami, yo no le pedí a usted eso, yo le pedí un huevo, deme huevo, quiero huevo. Y usted le da huevo. Tenemos que ser específicos con Dios porque Dios es específico. Él oraba siempre y fue escuchado. ¿Cómo sé que fue escuchado? El versículo 4, cuando el ángel se le aparece. Es interesante, hermano, porque a las personas, a los que no son hijos de Dios, generalmente Dios le habla a través de un ángel. Pero a los que son hijos de Dios, Dios les habla por el Espíritu. Porque, hermano, a Pedro le habló el Espíritu y le dijo, hay unos hombres esperándote. Porque lo que este ángel le dijo a Cornelio es que mandara a llamar a Pedro. Le dijo, tus oraciones han sido escuchadas, Dios te ha escuchado, Él ha hecho memoria de todo, pero manda a llamar a Pedro que está en tal parte. Y entonces Él mandó unos mensajeros a traer a Pedro para que Pedro les predicara a ellos. Pero, hermano, no, a Pedro no lo fue a buscar un ángel, le habló el Espíritu que estaba dentro de él. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios, Dios le habla desde adentro. El que no es hijo de Dios, hermano, Dios le puede hablar a través de un ángel. Ahora pese, ¿qué es más importante? ¿Qué prefiere usted? ¿Un ángel o el Espíritu de Dios hablándole? Claro, hay muchos hermanos que el énfasis son los ángeles y no el Espíritu. Lea el capítulo 10 todo en su casa. Dios le va a hablar. Ok, y entonces, hermanos, Dios lo escuchó. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 4, el ángel le dijo, que le dice, y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y si pasamos al verso 30, pasemos al versículo 30 de este mismo libro, de este mismo capítulo 10. Pase al versículo 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Aleluya. Y no era hijo de Dios todavía. Todavía él no había nacido de nuevo. Y le dijo el ángel, Cornelio, yo vengo de parte de Dios a decirte que lo que tú le has pedido a Dios, Dios lo ha escuchado. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente
Y dijo el verso 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón. Y él mandó, hermanos, mandó a traer a Simón, que era el apóstol Pedro, para que Pedro les predicara el evangelio, para nacer de nuevo. Que era lo que él estaba pidiéndole a Dios. Él estaba pidiendo a Dios por su familia, por sus hijos, para que el Espíritu de Dios viniera sobre esta familia. ¿Cómo sé yo eso? Vamos a ver más, hermano. ¿Qué pedía él? Obvio, hermanos, lo que recibió. Él no podía recibir lo que no estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo el Señor? Lo que recibió, hermanos, lo que recibió. ¿Y qué fue lo que recibió? Vea lo que dice, hermanos, en el capítulo 10, aquí mismo en el versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quienes tenía él, hermanos, listos esperando al apóstol Pedro para que Pedro les predicara? Dice, a sus parientes y a sus amigos más íntimos. En esa lista que se le dio, escriba el nombre de sus parientes y de sus amigos más íntimos y comience a orar por ellos. Nosotros muchas veces, hermanos, le predicamos a la gente sin que primero hayamos orado por ellos. Y queremos que ellos reciban y no hemos pedido nada por ellos. Cornelio primero oró y después, hermanos, se les predicó. Escriba el nombre en la lista, en esa lista. Cuando llegue a su casa, siéntese en calma, en paz. Hay 10 regloncitos. Escriba el nombre de 10 de las personas que usted ama. ¿Por quién estaba orando Cornelio, hermanos? ¿Por quién? Por sus parientes. ¿Quiénes eran los parientes? La esposa, los hijos, la mamá, el papá. La suegra estaba ahí, hermanos, se lo aseguro que ahí estaba la suegra. Y el suegro. Le aseguro que ahí estaba, hermano, los cuñados. Le aseguro que ahí estaban, hermanos, sus hermanos, sus tías. Dice que sus parientes, sus primos. Ahí estaban en la lista. Y también estaban sus amigos íntimos. Todo el mundo dice, mi mejor amigo, mi mejor amiga. ¿Y ya nació de nuevo tu amigo? ¿O tu amiga? También los tenía, dice el versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, a Pedro y a los que venían con Pedro, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, verso 27, y hablando con él entró y halló a cuántos adentro, hermanos, en la casa de Cornelio. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos? Muchos. ¿Quiénes eran esos muchos? Los que él estaba orando, por los que él estaba pidiendo. Eran muchos. Pero esos muchos eran sus parientes y sus amigos íntimos. Eran muchos. Él quería, este hombre oraba por ellos. Y lo que les estaba pidiendo fue lo que recibieron. Vamos a ver qué era. Él oraba por ellos para que pasara esto que dice en el versículo 44. Oigan, veamos el verso 44. Dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que pasó? Lo que él estaba pidiendo. Porque Dios no le da a nadie lo que no pida.
Y Cornelio le estaba pidiendo esto que pasó aquí, que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. De alguna manera él tuvo que haberse dado cuenta que si el Espíritu de Dios no viene sobre los hombres, no somos hijos de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu, dijo Pablo, no es de Dios. Hermanos queridos, de la misma manera que mi mamá y mi papá, tu mamá y tu papá se unieron y nació usted, de la misma manera usted tiene que unirse al Señor. Usted tiene, hermanos, que pedirle al Señor para que hayan hijos espirituales, para que nazcan hijos e hijas de Dios. Ese día, hermanos, sucedió algo extraordinario en esta casa, como respuesta de alguien que oraba y oraba y oraba. El Espíritu de Dios vino sobre todos los que estaban ahí. Y todos los que estaban ahí fueron hechos hijos de Dios. Mi hermano, comencemos a orar, llenemos esa lista. Y comience a orar, hermano, usted por sus parientes. Ya dejemos de andar diciendo que la gente es dura y que la gente no quiere nada, hermano, no es verdad. Yo creo que los duros somos nosotros, que no oramos por ellos. No, hermanos, que la gente es muy dura. Y porque estamos haciéndolo al revés, hermanos. Estamos predicándoles primero antes de orar. Oremos, hermanos, primero por la gente. Oremos, hermanos, porque vemos la necesidad de ellos. Vemos nuestra incapacidad para cambiarlo. Usted no puede cambiar a su esposo, hermana, a sus hijos, hermano. Usted no puede cambiar a su marido, a su mujer, no puede. Pero hay alguien que sí puede. Se llama el Señor, el Espíritu de Dios. Él viene sobre los hombres y Él nos convierte en hijos de Dios. Y si alguno es hijo de Dios, es porque es una nueva criatura. No hay nada imposible para el Señor. Que nuestra incapacidad nos obligue a orar. Que nuestra incapacidad nos obligue a orar. Como me gusta este Cornelio, hermano. Y no es que soy del otro lado. Pero este hombre deseaba con todo su corazón la transformación de sus parientes y la transformación de sus íntimos amigos. Él sabía que no los podía cambiar. Él sabía que él no podía hacerlos nuevas criaturas, pero él sabía un secreto. Él sabía de su incapacidad. Bendito los hombres que nos sentimos obligados a orar porque nos sentimos incapaces de cambiar a la gente. Dios mío, si oráramos todos, hermano, no habrían divorcios, no habrían asesinatos. No habrían, hermanos, mucha gente en el infierno como la hay hoy y como de seguro que la seguirá habiendo hasta que no despierte Dios este espíritu en nosotros de orar. Y si alguien me dice que esto no es avivamiento, entonces ¿qué es? Lo que sucedió ahí fue un avivamiento. Un montón de gente fueron revividos. Estaban muertos y recibieron vida porque hubo un hombre, hermano, que oró al Señor desde su incapacidad, desde su necesidad o incapacidad. Lo llevó a sentirse obligado y dijo: yo lo que quiero, Padre, es tu Santo Espíritu. Él no pidió plata, carro, casa. Él no pidió lujo. Él pidió que el Espíritu de Dios viniera sobre su casa, su esposa, sus hijos, su suegra, sus hermanos, sus tíos, sus primos y sobre sus íntimos. A ver, iglesia, comunidad del Rey, oremos por nuestros parientes, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros amigos y aún oremos por los que ni siquiera, hermanos, nos hablan, pero que son vecinos, que viven en el barrio, que viven atrás o adelante, al frente, hermanos, gente que a veces no nos gusta como son. Pidámosle a Dios que mande su Espíritu sobre ellos, que el Espíritu los llene, que el Espíritu llene a tu esposo, que el Espíritu llene a tus hijos, que el Espíritu llene a tus seres queridos. Aleluya.
Siempre estoy orando por mis hijos. Siempre estoy orando por ellos. Y ahora ya se nos metió en la familia el yerno y ya también es como un hijo. Y también oramos por el yerno. Y también oramos por el nieto. Y también oro por mis hermanos y por mis sobrinos. Por mis primos. Y desde que comencé a entender esto, he comenzado a orar aún más. Yo no quiero que mi familia se pierda. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia se pierda? Vas a tener que orar, hermanos. En esa lista tienen que estar tus parientes. Deben de estar tus íntimos. Deben de estar la gente que usted ama. Que Dios levante un montón de Timoteos acá, de Cornelios. Que mi hermana Gina sea un Cornelio, que Otto sea un Cornelio, que mi hermano sea Johnny sea un Cornelio, su esposa, sus hijos, que mi hermano Efraín sea un Cornelio, que ustedes, hermanos, todos sean un Cornelio. Y que ustedes, los que me están viendo por la internet, también sean Cornelios. Que saben pedir y que se sienten obligados por lo que ellos no pueden cambiar. Bendito Dios por el que oró por mí. Bendito Dios por el que oró por usted, hermano. Bendito Dios por los que ha puesto en el corazón orar. Mañana, hermanos, o dentro de unos días alguien dirá gracias a Dios por usted. Porque sé que alguien oró para que naciera yo de nuevo. Dirá alguien de usted. Creo que aquí hay personas que todavía no han nacido de nuevo. Y vamos a orar por ustedes siempre. En vez de pelearnos, hermanos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, hermanos. O de tirarnos, hermanos, a llorar y a lamentarnos. Hermanos, volvámonos hacia el Señor como Cornelio. Y digámosle, Señor, manda tu espíritu. Hermano, ore por esas listas y tráigalos aquí. El 10 de noviembre tendremos una pesca de hombres. Meta en esa lista unos hombres y los traes el 10 de noviembre. Ore todo este tiempo que le falta, hermanos, mes y un poco más, todos los días, a cada rato, a cada instante. Señor, por favor, llena de tu Santo Espíritu a mi esposo, a mis hijos, a mi suegro, a mi suegra, a mi hermano, a mi tío, a mi compañero de trabajo. Llénalo, Señor, como oraba Cornelio. Y si ustedes, siendo malos, le dan pescado al hijo cuando le pide pescado, le da huevo a su hijo cuando le pide huevo, le da pan a su hijo cuando le pide pan, y si ustedes, siendo malos, hacen eso con sus hijos, dijo Cristo, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Ya tu hijo recibió pan, tiene pan, ya tienen huevo, ya tienen pescado, pero no tienen el Espíritu. Que el Espíritu los llene. Que los llene el Espíritu. Que a papá y a mamá los llene el Espíritu. Que a abuelita la llene el Espíritu. Que a todos los llene el Espíritu. Y eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Cuando a todos los llene el Espíritu. Y cayó el Espíritu ahí en la reunión donde estaban todos. Qué alegría la de Cornelio. ¡Wow! Todos fueron llenos. Cayó el Espíritu. Y desde ese día en adelante nacieron de nuevo.
se convirtieron en hijos de Dios. Póngase de pie.